Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Rays en Twins 2 de la tarde ET, Tash Bradley abrirá por Tampa Bay. Bradley tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.79 y whip de 1.30. El derecho poncha al 20.3% y da boletos al 9.2%. Su tasa de roletazos es de 49.3% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Connor Gillespie será el abridor por Minnesota. Gillespie en 6 aperturas con Miami tuvo una efectividad de 8.65 con whip de 1.65. El derecho, que fue puesto en waivers, ponchó al 18.7% y otorgó boletos al 8.9%. Su tasa de roletazos fue de 37.2% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Tampa Bay batea para 296 en sus últimos 27 juegos. Twins batean para 168 en sus últimos 6 encuentros. Los números de Bradley fueron mejores en casa. El bullpen de Minnesota en sus últimos 27 juegos tiene una efectividad de 6.80. Rays tienen récord de 16-12 como visitantes contra derechos, con un retorno de más 6.4 unidades. Twins tienen marca de 12-12 en casa frente a equipos con récord ganador, con una pérdida de menos 2.6 unidades. Juega Tampa Bay, St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Cardinals en Cubs 2:20 de la tarde ET, Matthew Liberatore abrirá por St. Louis. Liberatore tiene 16 aperturas con una efectividad de 3.70 y whip de 1.16. El zurdo poncha al 19.9% y da boletos al 4.5%. Su tasa de roletazos es de 42.2% con 0.68 jonrones por cada 9 entradas. Jordan Wicks abrirá por Chicago. Wicks ha aparecido en 2 juegos permitiendo 3 carreras limpias con 2 ponches en 2 entradas. El año pasado, en 11 juegos, tuvo una efectividad de 5.48 con whip de 1.63. El zurdo ponchó al 19.8% y otorgó boletos al 9.4%. Tasa de roletazos de 39% con 1.76 jonrones por cada 9 entradas. St. Louis batea para 218 contra equipos de su división. Chicago batea para 250 en sus últimos 6 juegos. Liberatore en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.14. El bullpen de Cubs en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 0.45. St. Louis tiene récord de 4-11 como visitante ante rivales divisionales con una pérdida de menos 7.3 unidades. Chicago tiene marca de 16-9 en casa contra equipos que batean para 255 o menos, con retorno de más 3.5 unidades. Juega Chicago, Los Ángeles Angels vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Angels en Blue Jays 3 de la tarde ET, Jack Kochanowicz abrirá por Los Ángeles. Kochanowicz tiene 17 aperturas con una efectividad de 5.44 y whip de 1.56. El derecho poncha al 16.2% y otorga boletos al 10.6%. Su tasa de roletazos es de 50.6% con 1.57 jonrones por cada 9 entradas. Max Scherzer abrirá por Toronto. Scherzer, en 3 aperturas, tiene una efectividad de 4.85 con whip de 1.15. El veterano poncha al 23.5% con 5.9% de boletos. Tasa de roletazos de 27.8% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles batea para 259 en sus últimos 6 juegos, con una efectividad de bullpen de 6.56. Toronto batea para 293 en sus últimos 7 juegos, con una efectividad de bullpen de 4.71. Kochanowicz en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad de 5.73. Angels tienen récord de 11-5 al over en juegos diurnos como visitantes. Blue Jays tienen marca de 12-5 al over enfrentando equipos que promedian 1.25 jonrones o más por juego. Juega Los Ángeles y Toronto over 9. Cincinnati Reds vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Reds en Phillies 4 de la tarde ET, Nick Lodolo será el abridor por Cincinnati. Lodolo tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.52 y whip de 1.15. El zurdo poncha al 21.4% con 5% de boletos. Tasa de roletazos de 42% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Ranger Suárez abrirá por Filadelfia.
Suárez en 11 aperturas tiene una efectividad de 2.00 y whip de 1.00. El zurdo poncha al 23.8% con 6% de boletos. Su tasa de roletazos es de 52.6% con 0.63 jonrones por cada 9 entradas. Cincinnati batea para 219 contra abridores zurdos. Filadelfia batea para 275 en sus últimos 6 juegos. Lodolo tiene una efectividad de 4.68 en sus últimas 5 aperturas. Suárez tiene una efectividad de 1.19 en sus últimos 10 juegos. El bullpen de Reds en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 5.70. Reds tienen récord de 7-10 contra el run line como visitante, siendo underdog de más 1.25 a más 175, con una pérdida de menos 8.8 unidades. Phillies tienen marca de 14-12 al run line en casa cuando son favoritos de menos 150 o más, con más 2.7 unidades. Juega Filadelfia en run line menos 1.5 carreras a más 1.14. Boston Red Sox vs Washington Nationals, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Red Sox en Nationals 4 de la tarde ET, Walker Buehler, abrirá por Boston. Buehler tiene 14 aperturas con una efectividad de 6.45 y whip de 1.58. El derecho poncha al 19.2% y otorga boletos al 10.4%. Tasa de roletazos de 43.4% con 2.01 jonrones por cada 9 entradas. Mitchell Parker abre por Washington. Parker tiene 17 aperturas en 2025 con una efectividad de 4.63 y whip de 1.35. El zurdo poncha al 15.8% y da boletos al 9.2%. Su tasa de roletazos es de 37.9% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Boston batea para 307 en sus últimos 6 juegos, mientras que Washington batea 320. Buehler tiene una efectividad de 9.49 en 7 aperturas como visitante. Parker tiene una efectividad de 5.76 en sus últimas 10 aperturas. Ambos bullpens están en mal momento. Washington tiene récord de 6-0 al over en sus últimos 6 juegos. Red Sox tienen marca de 9-3 al over como visitantes contra abridores zurdos. Juega Boston y Washington over 9.5. Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Royals en Diamondbacks 4 de la tarde ET, Michael Wacha abrirá por Kansas City. Wacha tiene 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.62 y whip de 1.26. El derecho poncha al 18.3% y da boletos al 6.4%. Su tasa de roletazos es de 38.8% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Rinne Nelson abrirá por Arizona. Nelson ha aparecido en 18 juegos con una efectividad de 3.61 y whip de 1.02. El derecho poncha al 21.9% con 7.8% de boletos. Su tasa de roletazos es de 42.5% con 0.80 jonrones por cada 9 entradas. Kansas City batea para 229 en sus últimos 27 juegos. Arizona batea para 255 en casa. Wacha tiene una efectividad de 5.40 en sus últimas 5 aperturas. Nelson en 10 presentaciones en casa tiene una efectividad de 2.33. El bullpen de Royals en sus últimos 7 juegos tiene una efectividad de 4.56. Kansas City tiene récord de 3-8 como visitante enfrentando equipos que promedian 1.25 jonrones o más por juego, con pérdida de menos 4.7 unidades. Diamondbacks tienen marca de 5-2 en casa ante equipos de la Liga Americana con slugging de 410 o menor, con retorno de más 2 unidades. Juega Arizona menos 126. New York Yankees vs New York Mets, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Yankees en Mets 4 de la tarde ET, Carlos Rodón abrirá por New York Yankees. Rodón tiene 18 aperturas con una efectividad de 2.95 y whip de 1.00. El zurdo poncha al 28.9% y da boletos al 8.7%. Tasa de roletazos de 41.6% con 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Frankie Montas abrirá por New York Mets. Montas, en 2 aperturas, permitió 6 carreras limpias con 10 ponches en 9 entradas. Se perdió el inicio de la temporada por una distensión en el dorsal. El año pasado hizo 30 aperturas con una efectividad de 4.84 y whip de 1.37. Ponchó al 25% y dio boletos al 10%.
Tasa de roletazos de 34.6% con 2.00 jonrones por cada 9 entradas. New York Yankees batea para 247 en sus últimos 28 juegos. Rodón tiene una efectividad de 4.33 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Yankees en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 8.28. El bullpen de Mets ha rendido bien en casa. Yankees tienen récord de 3-13 como visitantes contra equipos con récord ganador, con pérdida de menos 13.4 unidades. Juega Mets más 1-2-7. Milwaukee Brewers vs Miami Marlins, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Brewers en Marlins 4 de la tarde ET, Chad Patrick abrirá por Milwaukee. Patrick ha aparecido en 18 juegos con una efectividad de 3.51 y whip de 1.32. El derecho poncha al 24.4% con 7.6% de boletos. Su tasa de roletazos es de 28.6% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Cal Quantrill abrirá por Miami. Quantrill tiene 16 aperturas con una efectividad de 5.42 y whip de 1.41. El derecho poncha al 17.9% y da boletos al 7.1%. Tasa de roletazos de 34.9% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea para 265 como visitante. Su bullpen tiene efectividad de 2.53 en sus últimos 6 juegos. Quantrill tiene efectividad de 6.19 en juegos diurnos. Milwaukee tiene récord de 11-6 como visitante ante equipos con bullpen de efectividad 4.20 o más, con retorno de más 5.4 unidades. Miami tiene marca de 5-14 en casa ante equipos con récord ganador, con pérdida de menos 6.9 unidades. Juega Milwaukee menos 135. Baltimore Orioles vs Atlanta Braves, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Orioles en Braves 4 de la tarde ET, Dean Kremer abrirá por Baltimore. Kremer ha aparecido en 17 juegos con una efectividad de 4.27 y whip de 1.29. El derecho poncha al 19.1% y da boletos al 6.1%. Su tasa de roletazos es de 38.8% con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Hurston Waldrep abrirá por Atlanta, haciendo su debut de temporada. El año pasado tuvo 2 aperturas permitiendo 13 carreras limpias en 7 entradas con 3 ponches. Esta temporada en AAA tiene una efectividad de 5.64 en 15 aperturas. Baltimore batea para 230 como visitante. Braves batean para 238 en sus últimos 27 juegos. Kremer tiene efectividad de 3.30 en sus últimas 5 apariciones. El bullpen de Atlanta en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 3.09. Baltimore tiene récord de 18-10 al under como visitante contra equipos con bullpen con whip de 1.35 o menor. Braves tienen marca de 13-7 al under en casa ante equipos perdedores. Juega Baltimore y Atlanta bajo el total. Houston Astros vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Astros en Dodgers 7:15 de la noche ET, Framber Valdez abrirá por Houston. Valdez tiene 17 aperturas esta temporada con una efectividad de 2.72 y whip de 1.13. El zurdo poncha al 24.6% y da boletos al 8.9%. Su tasa de roletazos es de 60.1% con daño limitado por jonrón. Shohei Ohtani abrirá por Los Ángeles. Ohtani ha hecho 3 apariciones permitiendo una carrera limpia en 4 entradas en rol de opener. Tiene una efectividad de carrera de 3.00 con whip de 1.08 en 485 y 2/3 entradas lanzadas. Houston batea para 245 como visitante. Los Ángeles batea para 222 en sus últimos 6 juegos. Valdez tiene una efectividad de 1.74 en sus últimas 5 aperturas. Astros tienen récord de 8-2 al under como visitantes siendo underdog entre más 1.00 y más 1.50. Dodgers tienen marca de 4-2 al under en casa cuando son favoritos de menos 100 a menos 150. Juega Houston y Los Ángeles bajo 8.5. Detroit Tigers vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Tigers en Guardians 7:15 de la noche ET, Casey Mize abrirá por Detroit. Mize tiene 14 aperturas con una efectividad de 2.86 y whip de 1.21. El derecho poncha al 21.1% y da boletos al 5.8%. Su tasa de roletazos es de 39.9% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Logan Allen abrirá por Cleveland.
Allen ha aparecido en 16 juegos con una efectividad de 4.27 y whip de 1.49. El zurdo poncha al 17.5% y da boletos al 9.9%. Su tasa de roletazos es de 43.9% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Detroit batea para 292 en sus últimos 6 juegos, mientras que Guardians batean para 168. Allen tiene efectividad de 4.31 en 8 apariciones en casa. Tigers tienen récord de 16-7 como favoritos visitantes con un retorno de más 5.4 unidades. Guardians tienen marca de 5-14 como underdogs en casa de más 1.00 o más, con una pérdida de menos 8.1 unidades. Juega Cleveland menos 132. Chicago White Sox vs Colorado Rockies, predicción MLB, 5 de julio de 2025. White Sox en Rockies 9 de la noche ET, Jonathan Cannon abrirá por Chicago. Cannon ha aparecido en 13 juegos con una efectividad de 4.59 y whip de 1.43. El derecho poncha al 18.6% y da boletos al 8.1%. Su tasa de roletazos es de 37.9% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Germán Márquez abrirá por Colorado. Márquez tiene 17 aperturas con una efectividad de 5.62 y whip de 1.60. El derecho poncha al 15.9% con 7% de boletos. Su tasa de roletazos es de 38.5% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea para 215 en sus últimos 6 juegos y Rockies para 274. Márquez tiene una efectividad de 2.49 en sus últimas 5 salidas. Ambos bullpens están en buena forma reciente. White Sox tienen marca de 3-16 como visitantes ante equipos con récord perdedor, con una pérdida de menos 10.4 unidades. Juega Colorado menos 109. Texas Rangers vs San Diego Padres, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Rangers en Padres 9:40 de la noche ET, Jack Leiter abrirá por Texas. Leiter tiene 14 aperturas con una efectividad de 4.29 y whip de 1.30. El derecho poncha al 19.1% y otorga boletos al 10.5%. Su tasa de roletazos es de 40.1% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Steven Kolek abrirá por San Diego. Kolek tiene 11 aperturas con una efectividad de 3.73 y whip de 1.24. El derecho poncha al 18% y da boletos al 8%. Su tasa de roletazos es de 50.5% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea para 228 como visitante. Leiter tiene una efectividad de 5.47 en sus últimas 5 salidas. Rangers tienen récord de 7-17 como underdog visitante de más 1.00 a más 1.50 con una pérdida de menos 9 unidades. Padres tienen marca de 12-3 como favoritos en casa de menos 100 a menos 150. Juega San Diego menos 135. San Francisco Giants vs Athletics, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Giants en Athletics 10 de la noche ET, Logan Webb abrirá por San Francisco. Webb tiene 18 aperturas con una efectividad de 2.61 y whip de 1.14. El derecho poncha al 27.5% y da boletos al 5.2%. Tasa de roletazos de 53.1% con 0.55 jonrones por cada 9 entradas. Luis Severino abrirá por Athletics. Severino tiene 18 aperturas con una efectividad de 5.09 y whip de 1.38. El veterano poncha al 15.4% y otorga boletos al 7.4%. Tasa de roletazos de 38.6% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco batea para 222 en sus últimos 7 juegos. Athletics batean para 262 en casa. Su bullpen tiene efectividad de 3.00 en los últimos 6 juegos. Webb tiene una efectividad de 3.81 en 9 salidas como visitante. Giants tienen récord de 10-11 como favoritos visitantes de menos 110 o más con una pérdida de menos 5.2 unidades. Juega Athletics más 1.64. Pittsburgh Pirates vs Seattle Mariners, predicción MLB, 5 de julio de 2025. Pirates en Mariners 10 de la noche ET, Mike Burrows abrirá por Pittsburgh. Burrows ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 4.15 y whip de 1.30. El derecho poncha al 23.6% y da boletos al 6.8%.
Su tasa de roletazos es de 34.7% con 1.82 jonrones por cada 9 entradas. George Kirby abrirá por Seattle. Kirby tiene 8 aperturas con una efectividad de 4.85 y whip de 1.17. El derecho poncha al 23.4% con 5.1% de boletos. Su tasa de roletazos es de 43.1% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea para 214 como visitante. Seattle batea para 226 en casa. Burrows tiene una efectividad de 2.73 en sus últimas 6 apariciones. Kirby tiene una efectividad de 2.60 en 9 aperturas en casa. Ambos bullpens están en excelente forma reciente. Pittsburgh tiene récord de 21-12 al under como visitante frente a abridores derechos. Mariners tienen marca de 4-2 al under en sus últimos 6 juegos en casa contra equipos con récord perdedor. Juega Pittsburgh y Seattle bajo 7.5.